Son 2 millones de arterias, es una barbaridad. No todos los monitores de análisis de contorno del pulso son iguales e igualmente fiables. El análisis del contorno del pulso no es café para todos. Tú imagínate, si yo no tengo el Mosquer, probablemente a las 2 horas hubiese tenido que ser reintervenido por una hemorragia importante. ¿Qué es lo que debemos hacer para conseguir una onda de presión arterial de calidad? Pues Antía, me alegro de que me hagas esta pregunta. Dosis de buena onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica. Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de Dosis de buena onda, un podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica. Antes de nada, dejad que me presente. Mi nombre es Antía Piñeiro y soy responsable de comunicación en Campus Vigón. A lo largo de los episodios descubriremos juntos diferentes temas sobre monitorización hemodinámica, gracias a las entrevistas con distintos profesionales sanitarios. Para esta primerísima edición del podcast contamos con la sabiduría y trayectoria del Dr. José Miguel Alonso Íñigo, médico especialista en anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor, y además un apasionado de la ventilación y monitorización hemodinámica. ¿Qué tal estás, José Miguel? Hola Antía, muy bien, encantado de compartir con vosotros un poquito de mi tiempo hablando de lo que más me gusta en medicina, que es la monitorización hemodinámica. Pues en esta primera toma de contacto nos gustaría empezar por el principio, nunca mejor dicho. De ahí el título de este capítulo, que es ¿por qué no monitorizar si tengo una arteria? Poniéndonos en contexto, hace 10 años se monitorizaba a 1 de cada 10 pacientes en Europa. Sin embargo, en el 2023 las cifras nos indicaban que solo 1 de cada 3 anestesistas monitoriza. Aunque la curva sea positiva, existe aún un amplio margen de profesionales que no realizan ningún tipo de monitorización hemodinámica. ¿A qué crees que se debe esta barrera? ¿Sigue habiendo un cierto miedo a hacerlo? Bueno, en los últimos años ha habido un cambio en la manera de trabajar de los anestesiólogos. Hay una tendencia cada vez mayor hacia una menor invasividad, una menor agresividad en los procedimientos, no solo en relación con la anestesiología, sino también en relación con los procedimientos quirúrgicos. Cada vez las empresas nos dan más herramientas, tenemos más herramientas incruentas de monitorización. Y es verdad que gracias a los programas de prehabilitación quirúrgica, los pacientes vienen mejor optimizados antes de la cirugía. Por ello, hay una menor necesidad de esa monitorización hemodinámica avanzada, ya que, por un lado, está esta mejor preparación o prehabilitación de los pacientes. La cirugía es cada vez menos invasiva y, por lo tanto, la tendencia, la cultura es a ser poco cruento y tendemos a ser poco cruentos. Evidentemente, monitorizar una onda de presión arterial requiere la canalización arterial, que no deja de ser un procedimiento cruento. Y hay una tendencia en los últimos años de ahí que se haya disminuido la monitorización, sobre todo de forma cruenta. Por otro lado, en la actualidad sí que hay ciertos estudios que están poniendo en duda la universalización de la monitorización hemodinámica avanzada en los pacientes quirúrgicos. Y en la actualidad solo se recomienda en pacientes de elevado riesgo médico o en aquellos procedimientos muy agresivos. Por lo tanto, es lógico ver una tendencia decreciente en la monitorización hemodinámica invasiva o mínimamente invasiva que requiere una arteria en los pacientes quirúrgicos entre los últimos 7 a 10 años. Es una tendencia lógica y es una evolución de la medicina. Centrándonos entonces en el propio material, puede que la complejidad de algunos dispositivos o la necesidad de contar con material dedicado puedan ser factores que a lo mejor disuadan al profesional en este intento de empezar a monitorizar. Yo creo que hay que incidir en lo que te he comentado previamente. Hay un cambio de cultura en general en los profesionales. Evidentemente, el hecho de que se necesite un material específico para una monitorización hemodinámica avanzada puede influir. Es decir, cuanto a mayor accesibilidad y facilidad en la monitorización hemodinámica avanzada mínimamente invasiva, mucho mejor, muchos más profesionales se van a adherir a esta monitorización. Pero es importante destacar que la monitorización hemodinámica avanzada requiere de un esfuerzo de aprendizaje continuado, que muchas veces es difícil de adquirir. Y esta es la clave.
no tanto el tipo de material, que sí que va a influir, luego podremos hablar extensamente de si es importante tener un fungible y otro fungible, pero lo fundamental es facilitar al clínico dicho aprendizaje en monitorización hemodinámica avanzada. Y por lo tanto hay que darle las herramientas necesarias para que esa monitorización se realice de forma práctica y sencilla. En el día a día de los anestesiólogos, en el día a día de los profesionales que nos dedicamos al paciente quirúrgico y al paciente crítico, la presión asistencial hace que necesitemos herramientas y algoritmos que sean fácilmente aplicables, porque tenemos que tratar muchos pacientes. Por lo tanto, debemos de facilitar de alguna manera, tanto desde las empresas como desde los profesionales que nos dedicamos a la monitorización hemodinámica avanzada, debemos de facilitar este proceso y ayudar a los compañeros en la clínica, en el trabajo clínico diario, que yo creo que es lo fundamental y lo importante, porque es lo que genera un impacto en el pronóstico directo de nuestros pacientes. Sabemos al final que la monitorización es una herramienta fundamental para el diagnóstico y evaluación del paciente y también una guía en su tratamiento. Sin embargo, incidiendo un poco en esta reticencia a monitorizar, para todos aquellos profesionales que nos estén escuchando y que a lo mejor quieran hacerlo pero no sepan muy bien cómo arrancar, ¿podrías explicarles un poco más este ABC de la monitorización? ¿Cuáles son los parámetros fundamentales que debemos conocer? Bueno, la monitorización hemodinámica se inicia con la monitorización básica, que incluye el análisis del electrocardiograma, el ritmo y la presión arterial. La monitorización de la presión arterial es fundamental para conocer el estado de perfusión de nuestros pacientes y habitualmente se realiza de forma incruenta a través de un esfingomanómetro. Sin embargo, si canalizamos una arteria y analizamos una onda de presión arterial, aplicando un algoritmo adecuado, podemos obtener una información importante y avanzada acerca del estado hemodinámico del paciente. El ABC de la monitorización o los parámetros que podemos decir cuáles son el A, el B y el C son muy sencillos. Por un lado tenemos el flujo, por otro lado la precarga y por otro lado la poscarga. Son los tres parámetros, digamos, avanzados de monitorización hemodinámica avanzada que deberíamos de conocer. Por un lado, necesitamos saber el flujo de sangre que bombea el corazón por minuto, que es lo que denominamos el gasto cardíaco. Un gasto cardíaco adecuado permite un aporte de oxígeno adecuado a los tejidos, a los órganos, que es el fin de la monitorización hemodinámica. Nosotros monitorizamos a los pacientes para asegurar ese transporte de oxígeno a las células y que no haya problemas de hipoxia celular. Pero evidentemente, teniendo como eje central el flujo, el gasto cardíaco de mi paciente y como eje central de la monitorización, tenemos que conocer por qué se producen alteraciones de este flujo, de este gasto cardíaco en mi paciente. Queremos saber si ese gasto cardíaco es debido a que al paciente le faltan fluidos, por lo tanto deberíamos de conocer parámetros de precarga, hay muchos. No conocemos bien los parámetros de precarga, sin embargo estamos empleando parámetros de respuesta del paciente a la sobrecarga de volumen o a la carga de volumen en relación a los cambios en el gasto cardíaco e incluso también la presión arterial, que son los famosos parámetros de la variación de la presión del pulso y de la variación del volumen sistólico, que son, creo que, los parámetros sobre los cuales pivota en la actualidad toda la monitorización hemodinámica avanzada, o por lo menos son los parámetros iniciales a partir de los cuales empezamos a trabajar. Pero no solo hay que conocer el estado de la precarga, sino hay que conocer el estado de la carga que se le impone al corazón cuando eyecta la sangre hacia adelante para generar ese gasto cardíaco o flujo sanguíneo. Esto es lo que denominamos globalmente la poscarga. Es muy interesante conocer que la poscarga tiene dos elementos. Un elemento que denominamos elemento elástico o dinámico, que
que tiene que ver con la elastancia arterial, viene determinado fundamentalmente por el grado de taquicardia del paciente. Pero luego tenemos un componente estático, que es el componente clásico de poscarga, que son las resistencias vasculares sistémicas. Habitualmente no se presta atención a la poscarga dinámica, que es muy importante, y prestamos más atención a la poscarga estática, pero evidentemente esos dos parámetros se tienen que tener en cuenta. Pues bien, con estos tres pilares fundamentales, que son analizar la precarga, analizar la poscarga y analizar el gasto cardíaco, junto con la presión arterial media, que es otro de los objetivos para asegurar la perfusión adecuada de los órganos, yo creo que tenemos las bases para iniciar una buena monitorización avanzada de nuestros pacientes y conocer en profundidad el estado hemodinámico en diferentes situaciones y en diferentes tipos de pacientes con características diferentes. Entonces, retomando un poco el eje inicial de la conversación, partimos de la base de que monitorizar a nuestro paciente no tiene que ser como un añadido que tengamos que hacer, sino más bien al contrario. Son muchos los procedimientos para lo que es necesario realizar una canalización arterial. De hecho, se estima que en Europa se canalizan más de 2,5 millones de arterias. Entonces, ¿por qué no aprovecharlas y sacarles la máxima información? ¿Por qué debemos conformarnos con la información que nos da el monitor de cabecera? Fíjate, Antía, que son 2 millones de arterias. Es una barbaridad. Y la respuesta es muy sencilla. Si tengo una arteria canalizada en mi paciente, ¿por qué no voy a aplicar un algoritmo y a obtener datos de hemodinámicos avanzados? El problema radica, a mi modo de ver, en que depende fundamentalmente del tipo de monitor de contorno del pulso que se emplee. Cuando nosotros monitorizamos una onda de presión arterial, los monitores que analizan el gasto cardíaco a partir de una onda de presión arterial se denominan genéricamente monitores de análisis del contorno del pulso arterial. Puede ser que la necesidad de un fungible adicional específico sea un motivo importante a la hora de no monitorizar a nuestros pacientes, ya que aumenta mucho los costes por paciente. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo, y hablo de todo el mundo de forma global, no solo de nuestra cultura occidental, tiene acceso a una monitorización avanzada porque es muy cara, no tienen recursos. Otro motivo por el cual no se monitoriza más, como he explicado previamente, y me gusta mucho incidir en este tema, hablaré de ello a lo largo de la charla mucho, es la falta de formación. Hay que formar a los profesionales. La falta de formación de los profesionales en monitorización avanzada. O dicho de otra manera, es la escasa, muchas veces no es que no estén formados en la monitorización hemodinámica avanzada, porque muchos de los profesionales conocen perfectamente lo que es el gasto cardíaco, la poscarga, la precarga, pero muchos profesionales ven una escasa utilidad en el empleo de un análisis del contorno del pulso. Muchos profesionales, sobre todo los que tratan a pacientes muy críticos, no ven que esos análisis, esos monitores de análisis del contorno del pulso sean útiles. Está claro que hay un poco de confusión en la literatura, en los papers que podamos leer, ya que no todos los monitores de análisis de contorno del pulso son iguales e igualmente fiables. Y esto es un hándicap muy importante a la hora de avanzar en lo que a mí me gusta llamar la universalización de la monitorización del gasto cardíaco en pacientes de riesgo. El análisis del contorno del pulso no es café para todos. A mí me gusta poner mucho el símil de la Coca-Cola. A unos les gusta la Coca-Cola normal, a otros la Coca-Cola sin cafeína, a otros la cero, la light sin cafeína. Es decir, cada paciente tiene matices. Pues bien, yo tengo que emplear un monitor de análisis de contorno del pulso que sea capaz de diferenciar los diferentes matices, que hablando en terminología médica son los diferentes cambios o modificaciones del estado hemodinámico del paciente a lo largo de todo su proceso clínico. Yo necesito un monitor que haga esto, que me diga realmente y se anticipe y me diga qué le está pasando al paciente para realizar un diagnóstico y tomar decisiones. Y no todos los monitores de análisis del contorno del pulso son capaces de hacer esto.
Yo creo que este es un hándicap importantísimo que en ocasiones echa para atrás a los profesionales a la hora de realizar este tipo de monitorización hemodinámica avanzada mínimamente invasiva con monitores o análisis del contorno del pulso. La conclusión es que no todos los monitores de análisis de contorno del pulso son iguales y hay que diferenciar las diferentes limitaciones y ventajas de cada uno de ellos. Me ha encantado el ejemplo de la Coca-Cola. Bueno, antes de seguir un poco con la conversación, creo que es importante que mencionemos que sin una buena onda de presión arterial no somos nada. Y es que conseguir una onda de calidad es el primer paso para realizar una buena monitorización. Sin ella, las decisiones que podamos tomar no serán adecuadas para el paciente. Teniendo en cuenta que en el 30,7% de casos la onda de presión arterial presenta resonancias, ¿qué es lo que debemos hacer para conseguir una onda de presión arterial de calidad? Pues Antía, me alegro de que me hagas esta pregunta, ya que realmente la clave para una monitorización hemodinámica avanzada radica en la obtención de una onda de presión arterial de calidad. Si no tenemos una onda de presión arterial de calidad, el algoritmo de análisis del contorno del pulso que apliquemos sobre esa onda nos va a dar datos equivocados y erróneos. Fíjate que en el año 2020, un amigo mío, que lo conozco hace muchos años, Stefano Romagnoli, nos dio las claves para la correcta medición e interpretación de la onda de presión arterial. Este compañero, que es anestesiólogo en Italia, publicó un artículo en Critical Care en el que se describían los 5 pasos que de forma sistemática se deberían realizar para una buena medida de la presión arterial. Y si quieres te los enumero, son muy sencillos. En primer lugar, hay que seleccionar el lugar de inserción del catéter. Habitualmente usamos la arteria radial a una distancia de 1 o 2 centímetros de la articulación de la muñeca, aunque yo prefiero realizar la punción un poquito más proximal en el antebrazo, entre 2 y 4 centímetros de distancia de la articulación de la muñeca. Este punto es muy importante, ya que minimiza el acodamiento del catéter que se puede producir por la flexión de la muñeca. Otra arteria que podemos canalizar y que es la habitual es la arteria femoral. Permite un fácil acceso y la tasa de complicaciones es similar a la punción radial. Por lo tanto, es importante seleccionar el punto de acceso para obtener una buena onda y para evitar y para hacer que esa monitorización sea duradera en el tiempo y no tengamos ondas de mala calidad como consecuencia de acodamientos del catéter. En segundo lugar, hay que seleccionar un catéter arterial adecuado. Hay que tener en cuenta la longitud, el grosor y el tipo de material del catéter, ya que influyen, de hecho pueden influir e influyen en la calidad de la onda de presión arterial. La longitud y el grosor pues vienen determinados por el tamaño de la arteria. En general, cuanto menor sea el grosor, el diámetro interno, cuanto menor sea el grosor suele aparecer resonancia. Es decir, cuanto más ancho sea el catéter suele aparecer resonancia, ya que de algún modo en el propio catéter se amortigua algo la señal. Habitualmente, ¿qué empleamos? Catéteres con diámetro interno de 20 Gauge, de 20 G, que es el adecuado, sobre todo si realizamos la canalización de la arteria radial. Podemos emplear también catéteres de diámetro interno de 18 G, que son un poquito más grandes, aunque suelen presentar con mayor frecuencia resonancia. Ya sabemos que la resonancia y la amortiguación son alteraciones o son artefactos derivados en conjunto de todo el sistema de transducción y que hay que diferenciar y distinguir. Y en cuanto al material, no solo hay que tener en cuenta la longitud, no solo hay que tener en cuenta el diámetro interno, hay que conocer el material plástico del que están hechos los catéteres arteriales. Y en cuanto a eso hay que tener en cuenta la flexibilidad y la memoria de ese material. En este sentido, hay 3 materiales, pero el polietileno es un material plástico intermedio en comparación con el teflón y el poliuretano. La idea es que el material sea flexible, que se pueda acodar, que sea flexible y que cuando se doble no se acode. Sin embargo, si nosotros empleamos materiales excesivamente flexibles, que tienen mucha memoria, que cuando los doblas
y dejas de hacer fuerza sobre ese material plástico, el material vuelve a su conformación previa. Ese material es muy sensible al calor, a la temperatura y nos va a durar poco tiempo, que es el caso del poliuretano. En cambio, si usamos teflón, que es un material rígido que dura mucho en el tiempo, que es poco sensible a la temperatura, a cambio al aumento de la temperatura no se degrada. Sin embargo, si doblamos el teflón, carece de memoria y se generan muescas dentro del catéter que producen amortiguación. A mí me gusta siempre, la virtud siempre está en el término medio, suele estar en el término medio, y a mí lo que me gusta es usar el polietileno, que es un intermedio entre el teflón y el poliuretano, con unas muy buenas características en cuanto a fiabilidad de onda arterial, a minimización de la amortiguación y a durabilidad en el tiempo. El tercer punto, hemos hablado de selección del lugar de inserción del catéter, selección de ese catéter arterial adecuado. Luego tenemos que realizar tener un protocolo de realización de técnica de punción. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es preparar todo el material, escoger un transductor que tenga una calidad adecuada, con una frecuencia natural y un coeficiente de atenuación o amortiguación adecuados. Y es muy interesante, hay que destacar el empleo cada vez más extendido de la ecografía. Yo pincho la mayoría de mis arterias con ecografía. ¿Por qué? Porque disminuimos el número de punciones, evitamos las complicaciones de punciones repetidas en las arterias, y esto es de vital importancia en pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular o que tienen ya una vasculopatía conocida. Por supuesto, la técnica de punción habitual ecoguiada se realiza con aguja y guía de la técnica clásica de Seldinger, que está extendida entre todos los profesionales sanitarios a lo largo del mundo. El cuarto punto será dónde colocar el transductor y cómo hacer el cero del transductor. Y esta colocación del transductor es muy importante, hay que tenerla en cuenta, porque hay que colocarla, el transductor, respecto del cuerpo del paciente. Es lo que denominamos ¿a qué altura coloco el transductor? Doctor, ¿dónde coloco el transductor? Es una pregunta habitual. Hay que tener en cuenta que una diferencia de altura de 10 centímetros entre la arteria y el transductor se traduce en un delta, en una diferencia de presión de 7,5 milímetros de mercurio debido a la diferencia de presión hidrostática. Por lo tanto, para evitar estas diferencias, el transductor se suele colocar en lo que denominamos el eje flebostático, que no es más que la proyección anatómica de la aurícula derecha sobre el tórax, que es habitualmente a nivel del cuarto espacio intercostal en la línea medioaxilar. La aurícula derecha suele estar a la altura del arco aórtico y es la referencia que se usa habitualmente para las mediciones hemodinámicas. Evidentemente, si nosotros queremos monitorizar, por ejemplo, la presión cerebral, la presión arterial en el cerebro, tendremos que modificar y colocar el transductor a la altura de la base del cráneo. Pero en líneas generales, siempre tenemos que colocar en todos nuestros pacientes, salvo en pacientes neurocríticos o neuroquirúrgicos, el transductor en el eje, a la altura del eje flebostático, a la altura de la mamila, que se dice habitualmente. Y por último, y como último paso, una vez que hemos hecho estos 4 pasos previos, una vez que obtenemos una onda de presión arterial, hay que analizar y saber reconocer la presencia de artefactos derivados del sistema de transducción, que como todo el mundo sabe, si ha seguido mis cursos a través de Campus Vigón, que hemos hablado extensamente de lo que es una onda de presión arterial, estos 2 artefactos son la resonancia y la amortiguación. ¿Cómo diagnosticamos resonancia y amortiguación? Lo primero, una observación directa de la morfología de la onda arterial. Y lo segundo, la realización del test de la onda cuadrada para saber las oscilaciones previas a la reconformación de la onda de presión arterial después de la realización de este test de la onda cuadrada. Pues bien, Andía, yo creo que con estos 5 puntos nos ha quedado bastante claro lo que tenemos que hacer para conseguir una onda arterial de calidad, una onda de presión arterial. Y yo creo que deberíamos de implementar protocolos de canalización, de obtención, o protocolos de monitorización de la onda de presión arterial, basándonos fundamentalmente en estos 5 pasos o en otros pasos que queramos realizar. Lo que hay que hacer es un trabajo sistemático, y esto nos permitirá la obtención de ondas arteriales de calidad.
Y esto es fundamental. Si yo tengo una onda de presión arterial con una calidad buena, mi monitorización hemodinámica avanzada va a ser adecuada. Al final, una buena onda de presión arterial es el paso 1 para poder hacer una buena monitorización. Y respecto a lo que comentabas antes y antes de pasar al siguiente punto, me gustaría comentar a los oyentes que en Campus Vigón tienen tanto artículos donde tú entras en ese tema un poco más en profundidad, como cursos como tú mismo has mencionado. De hecho, recojo un poco eso para hablar ahora de la importancia de monitorizar fluidos. Tú mismo nos comentabas que en la 5ª edición de las Guías Europeas para el Manejo del Sangrado Masivo en Pacientes Politraumatizados se incluían una serie de recomendaciones para tratar el sangrado masivo, pero sin embargo no había como tal un punto de monitorización hemodinámica al respecto. ¿Incluir la monitorización dentro de diferentes protocolos y algoritmos de tratamiento es el siguiente paso que deberíamos seguir? Por supuesto, Antía, por supuesto. El problema es siempre el mismo. La falta de fiabilidad de muchos monitores de análisis del contorno del pulso en este tipo de pacientes y la compartimentalización, fíjate en este término, compartimentalización que se ha hecho de los mismos, encasillándolos, estos monitores, solo para determinados pacientes y procedimientos. Nos han dicho, este monitor de contorno del pulso solo sirve para el manejo de líquidos en el paciente quirúrgico y nada más. Bueno, eso será un determinado tipo de monitor de análisis del contorno del pulso. Sin embargo, hay otros monitores que no. ¿Y por qué ocurre esto? Esto es debido, hablando en concreto de los pacientes de alto riesgo, de los pacientes con hemorragia masiva, de los pacientes de trauma, esto es debido a que, en parte es debido a la escasa fiabilidad en situaciones extremas de muchos monitores de análisis de contorno del pulso. Y por lo tanto se ha generado una especie de desconfianza en este tipo de monitores. Por este motivo, yo estoy un poco cansado de que no se empleen este tipo de monitores de contorno del pulso en pacientes de alto riesgo, y por este motivo estamos trabajando en implementar algoritmos de trabajo con el método PRAM, con el Mosquer, que yo creo que es uno de los monitores de análisis de contorno del pulso más universales y que permite monitorizar no solo pacientes semicríticos, sino pacientes muy enfermos, muy críticos. Y se ha visto que el PRAM, el sistema PRAM, el algoritmo PRAM, el Mosquer en definitiva, es un monitor de análisis de contorno del pulso que presenta una alta fiabilidad. Y yo creo que por su sencillez puede ser muy útil para el tratamiento, para la monitorización de un amplio espectro de pacientes y en diferentes situaciones clínicas. Las guías van siempre muy lentas. Los profesionales nos adelantamos muchas veces en nuestra práctica clínica diaria a las guías y consensos. Yo creo que aunque no hay una recomendación clara acerca del uso de monitores de contorno del pulso en el manejo del sangrado masivo en trauma grave, yo creo que si un profesional está formado, insisto de nuevo en la formación, tiene conocimientos en monitorización hemodinámica avanzada y tiene un monitor sencillo, fiable, como puede ser el Mosquer, que no necesita un fungible específico y que se conecta a cualquier arteria en un momento determinado, yo creo que si lo tienes disponible y tienes esa cultura de monitorizar, vas a emplearlo y vas a extraer la información que necesitas en cuanto a la monitorización o los parámetros de monitorización avanzada que nos pueda proporcionar el Mosquer. Yo creo que en un futuro seguramente podremos avanzar en este sentido y llegarán esas recomendaciones. Dosis de buena onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica. Si bien es cierto que estamos tocando muchos puntos interesantes, creo que no hay nada mejor que una vivencia propia para entender de verdad qué es lo que significa monitorizar y el impacto tan grande que puede tener en el tratamiento y la vida de los pacientes. Por eso me gustaría que compartieses con nosotros, si quieres, algún caso clínico en especial. Bueno, pues me lo pones difícil porque yo ya no sé cuántos años llevo realizando de forma rutinaria monitorización hemodinámica avanzada. Empecé con unos monitores y he acabado con otros. Y yo creo que llevo usando el monitor Mosquer PRAM desde el año 2010, si no me equivoco. Ya son muchos años de Mosquer. Tengo muchos casos. Pero sin embargo, por ponerte un caso llamativo y sencillo, que se entienda, ¿no?
era un paciente que estaba en una cirugía abdominal programada y había una situación en la cual el paciente no acababa de estar bien desde el punto de vista hemodinámico. El paciente me pedía fluidos, el gasto cardíaco no era el adecuado, la variación de presión de pulso estaba siempre en el límite y yo me pedía fluidos, le hacía análisis de sangre, no estaba excesivamente anémico y yo insistía al cirujano y le preguntaba: hola, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Está sangrando el paciente? No sangra nada, no, aquí no sangra nada. No, es que no lo veo del todo bien, el monitor me está diciendo que algo no va bien. Además me lo estaba diciendo latido a latido de forma instantánea. Pasaron igual 1 hora y media y yo el paciente seguía diciéndome algo. El monitor me estaba alertando sobre que algo estaba ocurriendo y ya la 4ª vez, yo soy muy pesado con los cirujanos, hay que insistir cuando hay que insistir. El anestesiólogo debe hablar cuando debe hablar. Mientras tanto, tiene que estar a lo suyo, cuidando al paciente. Pero cuando hay que imponer el criterio, hay que imponerlo. Y yo dije, oye, volver a revisar porque hay algo que no va bien. Y en una revisión más profunda observaron que el paciente tenía una hemorragia en el bazo, una pequeña hemorragia, una laceración en el bazo, que en el momento en el cual la hemorragia paró, los cirujanos pudieron contener dicha hemorragia, los parámetros hemodinámicos de Mosquer se normalizaron, ¿no? Por lo tanto, es interesante que ese punto sangrante lo encontró el cirujano gracias a que tenía un monitor hemodinámico que me avisó, que fue el Mosquer. Y la clave fue esta, la clave fue que no solo es que tuviera un monitor hemodinámico, porque podía haber usado otro, es que el monitor me estaba diciendo la verdad y me estaba avisando continuamente latido a latido, de forma instantánea. Yo creo que es un caso muy, muy, muy sencillo, pero pone de manifiesto que no hay enemigo pequeño y que en ocasiones, fíjate, es un paciente que a lo mejor no era de muy alto riesgo, que la cirugía no era muy agresiva, pero yo coloqué una arteria, puse un Mosquer y evidentemente solucionamos una complicación antes de la salida del paciente del quirófano. Tú imagínate si yo no tengo el Mosquer, si más o menos el paciente está bien porque mantiene buenas tensiones, pero en el límite no conozco datos del gasto cardíaco, en fin, no tengo esos conocimientos, pero el paciente está bien, no está anémico, lo saco a la unidad de recuperación posanestésica, ese paciente probablemente a las 2 horas hubiese tenido que ser reintervenido por una hemorragia importante. O sea, para que veas, bueno, es un caso sencillo, yo no sé si te ha gustado y si puede ser, es ilustrativo de la importancia que puede tener la monitorización hemodinámica avanzada en nuestros pacientes. Bueno, justo eso te iba a decir, que aunque es sencillo, explica perfectamente lo que hemos estado hablando. Así que muchas gracias por compartir esta experiencia. Y nada, creo que con esto finalizamos este primer episodio. José Miguel, agradecerte de verdad que hayas venido hoy aquí con nosotros y nos hayas dado tanto tu experiencia como opinión sobre el tema, y también agradecer a todo el mundo que nos está escuchando. Como mensaje clave que nos llevamos, creo que es un poco, ¿no?, la importancia de la monitorización perioperatoria. Por expresarlo de una forma sencilla y ya para cerrar, monitorizar debe ser algo que se realice antes, durante y después. Recordad que si queréis más información sobre este u otros temas podéis buscarnos tanto en la web como en redes como campusvigom.com/es. Y nada, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Gracias. Dosis de buena onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica.